Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Hoy vamos a hablar del autoconcepto. Nos referimos con autoconcepto a una realidad, a un fenómeno psicológico muy relacionado con la autoestima, pero que sería interesante que no lo confundiéramos, porque no es exactamente lo mismo. El autoconcepto es la opinión que una persona tiene sobre sí misma, que lleva asociado un juicio de valor y la capacidad de autorreconocerse. Cabe destacar que el autoconcepto no es lo mismo que la autoestima. Sin embargo, su relación es muy estrecha y no podría entenderse uno sin la presencia del otro. El autoconcepto puede definirse como todas aquellas ideas, hipótesis y creencias que tenemos de nosotros mismos. Esto es, la forma en la que nos percibimos. La autoestima se define como un juicio global sobre cuán valioso cree uno que es como persona. Cuando esta valoración es positiva, la autoestima es alta. Por el contrario, cuando la valoración es negativa, la autoestima es baja. Según Carl Rogers, cuando hablamos de autoconcepto, debemos hablar también de autoestima, de autoimagen y de autoideal. La autoimagen sería la imagen o representación mental que se tiene de uno mismo, o que uno tiene de sí mismo, generalmente resistente al cambio, y que no representa solamente los detalles que pueden estar disponibles a la investigación u observación objetiva de otros, como la altura, el peso, el color del cabello, el género, el cociente intelectual, etc., sino también los elementos propios que se han aprendido acerca de sí mismo, acerca de uno mismo, ya sea por experiencias personales o por la internalización de los juicios de los demás. Del autoideal hablaremos en su momento. Es un concepto que requiere de muchas matizaciones y además de situarlo en su contexto, ¿no? En cuanto
A las características del autoconcepto destacaremos tres esenciales. No es innato. El autoconcepto se va formando con la experiencia y la imagen proyectada o percibida en los otros. Además, depende del lenguaje simbólico. Es un todo organizado. El individuo tiende a ignorar las variables que percibe de sí mismo que no se ajustan al conjunto y tiene su propia jerarquía de atributos a valorar. Es dinámico, puede modificarse con nuevos datos, provenientes de una reinterpretación de la propia personalidad o de juicios externos. Además, como atributo dinámico, el autoconcepto se va Decíamos que como atributo dinámico el autoconcepto se va retroalimentando. Positiva o negativamente por nuestro entorno social, siendo determinantes las opiniones o valoraciones de los demás, de las otras personas. Así, el autoconcepto también ha sido entendido como la percepción que el individuo tiene de sí mismo, basada directamente en sus experiencias con los demás y en las atribuciones que él mismo hace de su conducta. O acerca de su conducta. El autoconcepto incluye valoraciones de todos los parámetros que son relevantes para la persona, desde la apariencia física hasta las habilidades para su desempeño sexual, pasando por nuestras capacidades sociales, intelectuales, en otras palabras, a la descripción de todas las facetas y características que un individuo considera propias y que emplea para identificarse. Por ende, tiene un papel decisivo en su conducta.
recomendamos un artículo publicado en 2017, Autoconcepto y autoestima. El artículo se pregunta si se trata de sinónimos o constructos complementarios. El autor es Masenzana y el artículo apareció en la revista de investigación en psicología social. Veamos ahora el concepto del autoconcepto, algunos ejemplos y su diferencia con la autoestima. ¿Cómo os percibís a vosotros mismos? ¿Qué ideas tenéis sobre vosotros mismos? A esto, precisamente, se le conoce como autoconcepto. Y repetimos, aunque esté estrechamente relacionado con la autoestima, no es lo mismo. No son la misma cosa. ¿Qué es el autoconcepto? Volvemos a preguntarnos. Y ahora veréis el sentido que tiene preguntárselo por segunda vez en un mismo vídeo, puesto que lo vamos a abordar desde una perspectiva diferente. Bueno, el autoconcepto, como ya se mencionó antes, es la percepción que una persona tiene de sí misma. Todas aquellas ideas que un individuo cree que definen su persona. Por lo tanto, se trata de múltiples conceptos que asocia a sí mismo y que crean, digámoslo así, su imagen. De acuerdo con el psicólogo estadounidense Carl Rogers, personaje frecuente en nuestros vídeos, el autoconcepto está compuesto por tres partes: la autoestima, la autoimagen y el autoideal. Cabe destacar que el autoconcepto se va creando a través de las experiencias vividas, tomando en cuenta también la imagen que los demás perciben de nosotros.
Cada persona tiene un autoconcepto definido, en el cual se encuentran características o ideas acorde a la percepción que la persona tiene de sí misma. Este autoconcepto definido también puede variar, que duda cabe, y verse modificado de manera parcial a causa de nuevas experiencias. Juicios externos y otros factores. Aún así, hay características que un individuo siempre considerará parte de su autoconcepto. No obstante, es posible que esta percepción de sí mismo pueda cambiar bastante con el tiempo y, en caso de ser así, ocurrirá de forma lenta y progresiva. Veamos algunos ejemplos de autoconcepto. Una persona a la que se le facilita dirigir a otros tiene habilidades para ello y ha recibido comentarios de otros que señalan lo bien que se le da liderar. Puede verse a sí misma como un líder. Alguien a quien le gusta cumplir con sus compromisos y detesta retrasarse puede tener un autoconcepto de que es responsable. Si una persona siente que tiene dificultades para relacionarse abiertamente con nuevas personas, podría tener un autoconcepto de ser tímida. Por el contrario, alguien a quien se le facilite interactuar con otros y desenvolverse con naturalidad en situaciones sociales puede percibirse a sí mismo como alguien extrovertido. No todos los autoconceptos son positivos y esto se relaciona con la autoestima. Aquí queríamos llegar precisamente. Alguien con una baja autoestima podría tener conceptos negativos de sí mismo. Como que no es capaz de lograr nada por su cuenta, es insuficiente, no tiene o que no tiene habilidades. Entre otras creencias sobre uno mismo que podrían tenerse.
¿Es lo mismo autoconcepto y autoestima? Bueno, ya hemos dicho que no. Como ya se señaló además con anterioridad, de acuerdo con Carl Rogers, referente en, si hablamos de psicología humanista, el autoconcepto se compone de autoestima, autoimagen y autoideal. Siendo así, podemos decir que no es lo mismo autoconcepto y autoestima, sino que están estrechamente relacionados. Ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones en este vídeo, pero lo subrayamos porque es muy importante que quede definitivamente claro. La autoestima es el componente afectivo del autoconcepto, ahí está la especificidad. Mientras que la autoimagen es el componente cognoscitivo y el autoideal es la parte comportamental. El componente afectivo es el valor que nos damos a nosotros mismos. El componente cognoscitivo es la imagen que tenemos de nosotros mismos, la cual puede estar influenciada por varios factores. Y el componente comportamental es aquella imagen en la que nos proyectamos, un ideal de nuestra persona, es decir, lo que quisiéramos llegar a ser. Por tanto, la autoestima es aquel valor que un individuo le da a su persona, mientras que el autoconcepto vendría siendo la parte que le describe. De este modo, alguien que tenga una baja autoestima podría sentir rechazo hacia sí mismo, siendo incapaz de valorarse de forma objetiva, enfocándose solo en lo negativo y, por lo tanto, teniendo un autoconcepto negativo también. Hablemos de los tipos de autoconcepto. Existen tres tipos, los cuales se caracterizan por el concepto que tiene una persona de sí misma en diferentes entornos o situaciones. Dentro de los tipos de autoconcepto encontramos el yo individual, el yo colectivo y el yo interpersonal. Comencemos por el yo individual.
Como principal tipo de autoconcepto, nos encontramos con este yo individual, que estaría constituido por todas aquellas ideas personales que alguien tiene de sí mismo, las cuales le ayudan a diferenciarse de otros y pueden aportarle valor a su persona. El yo colectivo sería la apreciación que una persona tiene de sí misma al encontrarse dentro de un grupo. Por medio del yo colectivo se le da valor al colectivo en el que la persona siente al colectivo en el que la persona tiene un sentimiento de pertenencia. Estaba buscando la manera de decirlo de modo breve y de modo preciso. Por lo tanto, insisto, por medio del yo colectivo se le da valor al colectivo. Y en cuanto al yo interpersonal, en él se encontrarían las relaciones con los demás, ya sean familiares, de amistad o de pareja. Se trata del autoconcepto que una persona tiene respecto a sus relaciones, en donde se le da valor a la otra persona y se realiza una autoevaluación cuidadosa para determinar si nos hemos comportado bien o mal. De cara a mantener o a poder mantener buenas relaciones. Acabo de recordar en este momento y os lo comunico de esta manera que pronto, en relación a estos conceptos de psicología general que estamos abordando en diversos vídeos, pronto llegará al canal un vídeo sobre dependencia emocional e intentaremos proporcionaros algo así como una guía para reconocerla, ¿no? Bueno,
Ya en el tramo final del vídeo nos preguntaremos qué es tener un autoconcepto positivo. Un autoconcepto positivo puede definirse como aquel autoconcepto en el que se reconocen las habilidades, fortalezas y virtudes que se poseen. Para poder reconocer cada uno de estos aspectos que forman parte de nosotros, es necesario darnos un valor positivo, lo cual se consigue teniendo una buena autoestima, o al tener una buena autoestima. Tal como se explicó con anterioridad, una persona con baja autoestima será incapaz de observar las cualidades positivas que posee, ya que sentirá rechazo hacia sí misma y tendrá en consecuencia, un autoconcepto negativo. Por ello es importante tener una buena autoestima, ya que es esta la que nos permitirá valorar positivamente nuestra persona, pudiendo así tener en cuenta las habilidades y fortalezas que contribuirán a crear un autoconcepto positivo. Tener un autoconcepto positivo nos permitirá tener una mejor relación con nuestro entorno y nos hará sentir más satisfechos, sin ninguna duda. Estar consciente o serlo de nuestro autoconcepto nos ayudará asimismo a determinar por qué algunas veces nos comportamos de la forma en que lo hacemos. Además de que nos ayudará a entender el comportamiento que otros tienen o presentan ante nosotros. En el caso de que alguno de vosotros consideréis que tenéis un autoconcepto negativo, no tengáis ninguna duda de que podréis cambiarlo llegando a tener un autoconcepto positivo si cambiáis antes vuestros hábitos de pensamiento, vuestros diálogos internos y, en consecuencia, vuestro sistema de creencias. Por supuesto, no os voy a engañar, esto requerirá de dedicación y esfuerzo. Supone realizar un gran cambio. Pero eso sí,
con la ayuda y las estrategias adecuadas podréis lograrlo en todos los casos. Quiero decir, no hay nadie que no pueda alcanzar un autoconcepto positivo. Quiero decir que no hay nadie para el cual sea imposible alcanzar un autoconcepto positivo. Permitidme, normalmente sabéis que me gusta hacerlo al final de los vídeos, si viene al caso, si es oportuno. Recomendaros o haceros algunas recomendaciones bibliográficas. Os recomiendo la obra El autoconcepto, o el artículo, mejor dicho, El autoconcepto, Perspectivas de investigación, aparecido en la revista de Psicodidáctica. Es un artículo del año 2008, cuyos autores son Esnaola, Goñi y Madariaga. También os recomiendo el artículo Desarrollo del autoconcepto durante la adolescencia y el principio de la juventud, aparecido en la revista de Psicología General y Aplicada. Es una revista de la Federación Española de Asociaciones de Psicología. El autor es Echaniz. Y ahora sí creo creo que lo vamos a dejar aquí. Bueno, conceptos relacionados con el autoconcepto son el de autoestima, como ya hemos reiterado, el de autoconsciencia, el de identidad personal, pero también el de autoeficacia. El de autoconocimiento. Bueno, en fin.
En vídeos posteriores veremos por qué se dice que el autoconcepto es multifacético y dinámico. Entenderemos que tal afirmación se debe a que a medida que la persona va creciendo, pues el autoconcepto cambia. Quedaos, pues, con que el autoconcepto es una opinión, es la opinión que una persona tiene sobre sí misma y que esa opinión lleva asociado un juicio de valor. Y ahora creo que sí conviene que dejemos el vídeo aquí para que los contenidos sobre el autoconcepto que vengan en vídeos posteriores pues no sean reiterativos, ¿verdad? Aunque en ocasiones recibo comentarios de espectadores del canal que me dicen, uy, me dejaste con ganas de saber más, ¿no? Bueno, pues tranquilos que sed pacientes que todo llegará, ¿no? Y lo que no tenga cabida en un vídeo, pues tendrá cabida en el siguiente de la misma serie. Bueno, aquí lo dejo. Os doy las gracias por vuestra atención. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud. Una vez más, a dar me gusta a este vídeo y a cualesquiera otros de los subidos al canal que os parezcan útiles, interesantes o valiosos desde algún punto de vista. Os emplazo a volvernos a encontrar en el próximo vídeo que llegará muy pronto. No tengáis ninguna duda y os recuerdo que mi amigo Freud, nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Nada más. Hasta muy pronto. Un saludo muy afectuoso.